Bueno, pues vamos a empezar la sección del MIPEL temático y para hoy hemos elegido hablar de un top de 10 compañías. Entonces, bueno, hemos metido un poquito de todo, ahora veréis cómo lo hemos elegido. Quería explicar un poquito, esta sobre todo era mi pedrada, lo de las compañías ya lo sé, así que explicar, ¿no?, que los juegos de mesa es un mercado, ¿no?, de 135 billones de dólares al año, que subió un 10,9% en el 2018, es decir, esto está en pleno auge y aquí se mueve pasta a tope y vamos a ver cómo se mueve, ¿no? Que yo creo que es muy representativo de cómo van los juegos, de las modas y para entender a veces la BGG, que lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? Pues he buscado las compañías que más han facturado, las más importantes por otra serie de aspectos. He visto cuál era el número de juegos que tienen ellos. El listado también de la BGG, cuántos tienen en el top. Y sí que quería comentar que los juegos de mesa, tal y como los conocemos ahora, ¿no?, en estos más modernos, nacen en Alemania y sobre todo, ¿no?, este origen de Eurogames, pero con pequeñas casas, ¿no?, como Spears, Parker, Wellington, pero sin embargo ninguna de las compañías que voy a leer, ¿vale?, es alemana. ¿Por qué? Porque luego vino una empresa enorme que se llamó Hasbro, que compró todas estas empresas. Así que ahora mismo no hay una gran compañía alemana de que digamos, wow, perdura. Pues no, la compraron. Voy a empezar por 5 que estaría un poco en el top mundial, ¿vale? Antes de hacer estas 5, me gustaría hacer hincapié que la compañía de juegos más importante del mundo es Hasbro, de Hassenfield Brothers, es de Estados Unidos, factura 5,12 billones de euros al año, es una barbaridad, pero es de juegos en general. De hecho, ella posee pues MB, Parker Brothers, Kenner, bueno, que son Transformers, G.I. Monopoly, Twister, pero no es de juegos de mesa propiamente, ¿vale? Así que me voy a centrar en los que son juegos de mesa. Entonces, nuestro número 1 es Asmodee. Es una editora. Claro, aquí hablamos no solamente de desarrolladores, sino de gente que edita, gente que distribuye, ¿de acuerdo? Es la gente que las impulsa en el mercado muchas veces. Quien tiene los derechos, quien no, a veces es dudoso, son compartidos. Así que bueno, empezamos con Asmodee. Es una editora francés de juegos de mesa, cartas y rol, que nace en el 1999. Que nace por Marx Nunes. Para que os hagáis una idea, en la BGG, si tú buscas Asmodee, tiene 84 páginas de juegos. Tú vas pasando y todo, que aparecen, no sé, 20, 25, pues tiene 84. De hecho, hay juegos que, como Gloomhaven, que es el primero de la BGG, que es suyo, Seven Wonders, Dice Town, Dixit, que fue premio Spiel des Jahres en el 2010, Cyclades, Carcassonne, el Twilight Imperium. Tiene joyitas, ¿eh? De hecho, en 2017 se une con Fantasy Flight para llamarse Fantasy Flight Interactive, que es otra empresa. Aquí todo son grandes empresas que poseen muchas pequeñas empresas, ¿vale? Entonces deciden cambiar los juegos de mesa en formato digital, como por ejemplo el Mysterium, que hay una versión digital que hace Fantasy Flight Interactive. También posee otra pequeña compañía como es Z Games, quizás esta aquí a nivel estatal se conoce más. Ha editado juegos como Pandemic Legacy, Season 1, que es el número 2, ¿vale?, de la BGG, Gaia Project, Agrícola. Y para que nos hagamos una idea, tiene 19 juegos que están en el top 100 de la BGG. Solo Asmodee. Pues vamos con la segunda, que es Fantasy Flight Publishing. Es una compañía también que surge en el 1995 en Estados Unidos por Christian T. Petersen, que más adelante, cuando sacan el Twilight Imperium en el 97 y mueren de triunfo, se llama Fantasy Flight Games. Es una empresa de rol, cartas y juegos de mesa que adquiere los derechos de Warhammer 40.000, la cual convierte en cartas, juegos de rol. También adquiere los derechos de Star Wars Universe, también de Juego de Tronos, Game of Thrones, Battlestar Galactica, Señor de los Anillos, y luego de videojuegos como Doom, StarCraft y World of Warcraft. Obviamente sabían lo que hacían. Es decir, aquí manejan el sarao que alucinas, Pero ¿vale? bien. Los juegos así más importantes no sería el Star Wars Rebellion, que también está en el número 6, o el Arkham Horror, el juego de cartas. Para que nos hagamos una idea, tienen 14 juegos que están en el top 100. Solo ellos. Pero ya hemos visto que hemos nombrado un poco el top, ¿no?, de cada cosa. La tercera empresa es Portal Games, es una empresa polaca y es muy gracioso. Os voy a leer un poco cómo se definen ellos, porque ellos, a ver que lo encuentre, pone: bienvenido a Portal Games, somos unos ratones de biblioteca, maníacos de las películas, adictos de las historias, hemos crecido con Tolkien, Howard, Herbert, Dick, Lem. Hemos visto a Willow, Blade Runner, la historia de Interminable, Robin Hood, y aún así no escribimos libros, no hacemos películas, no hacemos esas cosas porque nosotros hacemos juegos que cuentan historias.
Entonces, esta es su presentación, eso lo he dicho, una empresa polaca que nace en el 1999, de las pocas europeas que voy a nombrar. Y bueno, en el 2013 se encargan de todas las ediciones en polaco e inglés, de muchísimas, tienen exclusividad. Y tiene acuerdos con Z-Games, que como he dicho, Z-Games es de Asmodee y se encargan de traducir mogollón. ¿Qué juegos cuentan entre los suyos? Pues juegos como el Blue Rage, que está en el número 30, Through the Ages, A Story of Civilization o Istanbul. En total tienen 9 juegos que están en el top 100. Bueno, luego siguiendo con empresas, ¿no?, a nivel europeo está IELLO, es una empresa francesa que surge en el 2004 por Cédric Barbet y Patrice Boulet. Al principio se llamó Cartagogo, pero en el 2008 se pasa a llamar IELLO para traducir juegos extranjeros, ¿no?, como el Neuroshima Hex. En el 2010 empieza a desarrollar sus propios juegos como King of Tokyo y distribuye sus propios juegos y de otros editores. Algunos juegos a destacar sería el Through the Ages, A New Story of Civilization, Codenames, el Star Realms, que somos grandes fans, y el Hero Realms. En total, 6 juegos en el top 100. Y para acabar, este top de internacional acabó con My Fair Games, que ya no existe, ha sido absorbida por Asmodee, pero aún así podemos seguir encontrando su firma en muchos sitios, ¿vale? En el 2018 la adquirió. Entonces, bueno, surge en el 1981 por Darwin Bromley en Estados Unidos. Se dedica a las cartas, a dados, Empire Builder y luego, Empire Builder es un juego de líneas férreas y trenes. Se hacen súper famosos por hacer ese juego en el que parten la pana y de ahí surge el Imperio. ¿Y qué juegos han editado, publicado? El Catán, el Caverna, el Patchwork, el Bank, el Agrícola, el Oh My Gods. De los más conocidos, ¿eh? Sí, diríamos que... Pero aún así solo tienen 6 juegos en el top 100. Pero yo creo que son juegos más comerciales, ¿no? Exacto, son juegazos. Ahora voy a hablar un poco ya de las compañías aquí a nivel estatal, ¿de acuerdo? En concreto voy a nombrar 3 porque desarrollan juegos aquí o que son las encargadas de traducir al castellano, ¿no?, muchos de estos juegos que conocemos. La primera, como no, es Devir. Sin embargo, es propiedad de una editora brasileña que nace en el 1987, especialista en literatura fantástica, cómics y juegos. Trabaja en 8 países, además de en España. Tiene los derechos exclusivos para traducir al portugués y español de juegos de Wizard of the Coast. Wizard of the Coast fue absorbida por Hasbro y luego fue comprada por Asmodee. Asmodee ya vemos que están todos los araos. Cuando digo Wizard of the Coast, hablo de Magic, hablo de Dungeons and Dragons, hablo del Catán, hablo del Carcassonne. Y ha traducido juegos como el Pandemic Legacy Season 1, que está en el número 2, Through the Ages, A New Story of Civilization, que lo hemos nombrado antes, por si ellos lo traducen en el número 4, o el Twilight Struggle, que hablamos de él en el primer programa. De hecho, tiene 27 juegos del top 100. Después, la segunda compañía más importante a nivel estatal sería Maldito Games. Ya digo que hay muchas compañías muy importantes, he escogido las que me han parecido más llamativas, ¿de acuerdo? Luego ya haremos un poquito más alternativo todo. Pero bueno, es Maldito Games. En este caso es una editorial de aquí, del estado, de juegos de mesa. De hecho, tiene sede en Sevilla. Nacen al traducir el juego de Patchwork, ¿vale?, en el 2015, y han traducido otros juegos como Steed, Terraforming Mars, Viticulture, Gaia Project. Ahora está en proceso también el Teotihuacán preclásico tardío, On Mars, Jinxie. Bueno, hacen las cosas como con mucho cuidado, mucha ilusión. Lo ves, es gente que lo hace, ¿no?, porque le mola. Y bueno, y tienen 14 juegos del top 100, que no está tampoco nada mal. Sí. Y por último, la tercera que quiero nombrar es Homolúdicos. Es una empresa, es una tienda, ¿no? De hecho, es una empresa que surgió en el 2007 y, sin embargo, bueno, por ejemplo, en Valencia podemos encontrar una tienda en el 2011. Además de traducir juegos como el Agrícola, el Caverna de Cave Farmers, el Terra Mística, el Through the Ages y tener 6 juegos que están en el top 100, lo que más me ha llamado es que fomentan, aparte de tener este hobby tan grande, quieren fomentar otro tipo de valores, ¿no? Y lo constatan. Dicen que quieren fomentar un ocio de calidad, hacen vertientes educativas de sus juegos de mesa con proyectos para la infancia, para la adolescencia, para la juventud, para adultos y personas mayores, por lo cual participan de manera activa con muchos educadores para transmitir un tipo de ocio diferente, lo cual me parece fantástico, súper importante, sí. Como novena compañía he querido meter un poquito algo más independiente y de aquí voy a hablar de la Indie Game
Alliance, para traducir es IGA. IGA no es una empresa así, surge de la necesidad de toda la gente que quiere crear un juego y no tiene la infraestructura para hacerlo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos plantean una infraestructura, de hecho, es un equipo internacional de diseñadores y editores independientes, artistas y escritores. Entonces, ellos lo que hacen es que te dan todo el soporte para que sea lo más barato posible al compartirlo entre todos. Sería como un coworking, ¿vale? De compartes espacio, compartes medios, compartes tal, pero lo gestionan ellos. De hecho, no solamente hay gente que cobra de eso, sino que hay voluntarios que participan para sacar juegos adelante. En la BGG puedes buscar los juegos que ellos han editado, ¿no? Porque a veces juegan muy en la sombra. Puedes probar juegos suyos en Tabletopia, que es online. Puedes probar demos y playtesting totalmente gratis. Hacen campañas de crowdfunding. Se ofrecen para publicar juegos, para evaluar juegos. Hacen campañas para ver qué opina la gente de ellos. Y, con estudios, ¿no? Entonces me parece un sitio brutal, podéis encontrarlo en internet, viene con toda información y la verdad es que es un sitio para bucear súper chulo con juegos muy, muy guays. Y además van a, pues por ejemplo, si tú quieres que se vea tu juego en un certamen o en un congreso, ellos van y tienen su puesto y dan publi a lo tuyo. Está muy chulo. Y para terminar, en el número 10, me parece importante, ¿no? La compañía que pueda haber dentro de uno mismo, que es la autoedición, ¿no? Entonces, yo pienso que aquí es clave nombrar a Kickstarter. Kickstarter, de la que ya hablaremos en profundidad más adelante, es una plataforma de microfinanciación. De hecho, uno de los juegos que últimamente ha salido es de un maño, como yo, Nacho González, ¿vale? Que hizo la Iron League a partir de Kickstarter, un juego que le está funcionando muy bien, ¿no? Y bueno, luego hacen crowdfunding y lo dicho, que más adelante hablaremos más en profundidad del Kickstarter. En resumen, esto es un poco, ¿no? Las compañías, porque tú ves David, tal, ¿no? Y tener un poco referencia de, esta gente controla, ¿no? De saber a veces estos ¿Cuántas compañías ha absorbido? Sí, han absorbido. O decir, pero como la misma compañía pudo hacer Magic, pudo hacer, ¿no? Todo eso. Es una barbaridad. A mí me parece una barbaridad. Seguro que hay muchas, entre absorciones y tal, y autores, ¿no? Tener la exclusiva de autores o la exclusiva de series como Juego de Tronos, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, exacto, los derechos. Muy interesante de conocer. Los derechos. La verdad es que es curioso. A mí, la verdad es que es un tema, no sé si habrá parecido un poco farragoso, pero a mí me pareció interesante para saber cómo se mueve esto, ¿no? Desafortunadamente se mueve como todo mercado libre, ¿no? Pero llama la atención el cómo trabajan y el que hay compañías que, como hemos visto al final, se mantienen un poquito más al margen y que hay otras maneras también de hacer juegos, ¿por qué no?